Bufo se encontraba durmiendo en su habitación, ubicada cerca del patio de la casa donde vivía, cuando un ruido lo despertó. Al asomarse, vio a una mujer enseñándole la propiedad a un joven que, al parecer, estaba interesado en comprarla. Ese joven era Fede Vigevani, una figura muy famosa en redes sociales. La mujer, en cambio, ya era conocida por Bufo. Él sabía que trabajaba para Oculus y su secta, y que se encargaba de vender las antiguas casas de la organización a personas normales. Personas que no tenían idea del peligro en el que estaban entrando. Al ver a Fede hablando con ella en el patio, Bufo pensó: pobre joven, no sabe lo que le espera. Él sabía perfectamente lo que había ocurrido con el anterior dueño de la casa. Aquel hombre había vivido experiencias aterradoras ahí dentro, cosas tan perturbadoras que terminaron destruyéndolo por completo, llevándolo a un final trágico. Bufo comenzó a preocuparse. La casa había permanecido abandonada durante mucho tiempo, y gracias a eso, él había podido vivir tranquilamente en los alrededores sin ser descubierto. De hecho, había sido él quien provocó que los antiguos dueños huyeran del lugar. Durante las noches hacía ruidos extraños, aparecían sombras en los pasillos y atormentaba a cualquiera que intentara quedarse allí. Pero su objetivo nunca fue simplemente quedarse solo en la casa. Bufo había sido el primero en caer. Cuando llegó a ese lugar, todavía era una persona normal. Pero todo cambió al rentar la casa. Ahora no era más que un payaso perdido, atrapado entre la locura y el miedo. Y si Fede decidía comprar aquella casa, Bufo tendría que abandonarla y descender por el túnel que conectaba con los demás. Y estos túneles eran dominados por los otros payasos. Solo unos días después, al regresar de comer desde uno de los túneles más cercanos, Bufo escuchó ruidos dentro de la casa. De inmediato cayó en cuenta de algo. La propiedad ya había sido comprada por Fede Vigevani. Con cuidado se acercó a una de las ventanas y observó cómo Fede recorría la casa grabando con su cámara. En ese momento vio algo que lo dejó inmóvil. El joven estaba filmando la habitación donde él tenía alguna de sus pertenencias. Muchos de esos objetos ya no tenían utilidad para Bufo. Algunos eran simples recuerdos de cuando todavía era humano, antes de convertirse en un payaso perdido. Ropa vieja, fotografías y pequeñas cosas que le recordaban la vida que había perdido para siempre. Segundos después, Bufo escuchó pasos acercándose al sótano. Sin pensarlo, corrió rápidamente hacia el fondo oscuro del lugar mientras escuchaba la voz de Fede adentrarse mientras grababa. Fue entonces cuando comprendió todo. El joven estaba haciendo un video para su canal de YouTube, mostrando a sus seguidores la nueva casa que acababa de comprar, sin imaginar que no estaba solo ahí dentro. Apenas unas semanas más tarde, Bufo recibió una noticia que lo llenó de rabia. Sus servicios como payaso de la Deep Web habían sido comprados nuevamente. Era algo que odiaba profundamente, porque sabía las horribles cosas que ocurrían cada vez que alguien lo contrataba. Pero esta vez había algo peor. La persona que lo había comprado era el mismo joven que había llegado a la casa, Fede Vigevani. Lleno de ira y confusión, Bufo decidió ir hasta la casa de Fede. Mientras caminaba, miles de pensamientos pasaban por su mente. Una parte de él quería vengarse, hacerlo pagar por haber invadido su hogar y haberlo obligado a volver al mundo de la Deep Web. Pero, en el fondo, la pequeña parte humana que todavía quedaba dentro de él le repetía que no era correcto. Finalmente llegó hasta la entrada principal.
Se acercó lentamente y comenzó a tocar la puerta una y otra vez. Desde adentro, Fede nunca abrió. Probablemente no se sentía seguro al ver a un payaso tan extraño frente a su casa. O quizás simplemente no quiso arriesgarse. Lo extraño para Bufo fue que Fede ni siquiera grabó aquel momento, aunque semanas después sí terminaría grabando cuando compró al payaso Duffy, al cual nombró el primer payaso de la Deep Web. Bufo, molesto y decepcionado, decidió marcharse. Frente a la puerta había intentado comportarse de manera divertida y tierna para dar una buena impresión, pero ni aun así le abrieron. Mientras se alejaba, sabía perfectamente que tendría que enfrentar las consecuencias por no cumplir una de las misiones que Oculus y su equipo siempre les ordenaban a los payasos de la Deep Web: convertir personas normales en nuevos integrantes de aquel mundo oscuro. Algunos terminaban convertidos en payasos, otros en soldados, como los payasoldados, alfasoldados o betasoldados, y Bufo estaba casi seguro de que eso era exactamente lo que intentarían hacer con Fede Vigevani. Mientras corría hacia los túneles, pensó con rabia: a partir de ahora no voy a dejarlo en paz. Bufo vivía escondido cerca de uno de los túneles que conectaban con la casa, así que decidió que comenzaría a hacer ruidos desde ahí para atormentar a Fede y evitar que pudiera estar tranquilo. Después de todo, él le había quitado el lugar donde dormía. Ahora Bufo tenía que esconderse más abajo, en zonas mucho más peligrosas, donde era más fácil encontrarse con otros payasos, soldados o incluso doctores de Oculus. Pero en el fondo, también sentía que al intentar sacar a Fede de esa casa, en realidad estaba salvándolo, porque aquel joven no merecía formar parte de ese mundo. A inicios de marzo, Bufo vio algo que lo hizo enfurecer aún más. Mini había escapado a través de los túneles. Él se encontraba escondido en la parte baja cuando lo vio pasar, y en ese instante comprendió que Fede también había comprado a aquel payaso, con quien Bufo mantenía una relación bastante complicada. Semanas después, Fede llevó a sus vecinos al sótano de la casa, y Bufo, oculto entre la oscuridad de los túneles, comenzó a hacer ruidos y golpes para asustarlos. Quería que todos se fueran. Quería recuperar la tranquilidad que había perdido desde que aquella casa fue comprada. Chicos, estamos escuchando ruidos como del túnel, pero ya sonó varias veces y ya nos dio miedo. Si estuvieran tocando. Tengo miedo. Ve a ver tú, güey. Nah. 2 días después, el 20 de abril, Fede Vigevani decidió grabar los extraños sonidos que provenían del túnel. Bufo, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, decidió asustar a Fede tirando una roca. Es una piedra eso. Segundos después bajó la cámara al suelo y la volvió a enfocar para que cuando Fede supiera se quedara asombrado. Pero te lo juro en serio. No, pero es imposible porque cuando yo la fui a buscar no estaba caída. O sea, ¿entienden lo que digo? O sea, vos la fuiste a buscar y estaba normal la cámara. Es como si hubiese alguien ahí. Sin embargo, todo empeoró el 15 de mayo. Ese día, Fede descubrió que existían más túneles ocultos debajo del sótano, así que decidió bajar un carro a control remoto con cámara para explorar la zona. Segundos después, Bufo vio el pequeño vehículo, así que decidió agarrarlo y estrellarlo contra la pared. Güey, no hay cables, no hay nada, güey. En ningún lado del mundo es así, amigo. Mira, sigue. No. La madre. No. 2 días después, Fede decidió bajar personalmente junto a sus amigos para descubrir qué había ocurrido con el carro y qué se ocultaba realmente dentro de esos túneles. Durante la exploración encontraron varias cosas que pertenecían a Bufo: un saco de dormir, la escalera improvisada que utilizaba para subir hacia la parte alta del túnel, un pico con el que hacía los ruidos,
e incluso un pequeño peluche que conservaba desde hacía mucho tiempo. Bufo jamás imaginó que encontrarían todo eso. Hay marcas de zapatos en el piso. Hay marcas. Hay una pala. Hay una pala. Hay una pala. Hey. Por esa razón, tuvo que esconderse aún más profundo en los túneles, observando desde las sombras, porque su verdadero objetivo nunca fue atacar directamente a Fede. Su objetivo era permanecer oculto y convertirse en el responsable de casi todos los sucesos extraños que ocurrirían en aquella casa. Los ruidos, los golpes, las sombras y todo aquello que lentamente comenzaría a volver loco a cualquiera que viviera ahí. El 21 de mayo, Fede Vigevani tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió tapar la entrada del túnel. Él ya sospechaba que alguien subía desde ahí para entrar a la casa y provocar los extraños sucesos que ocurrían constantemente. Sin embargo, lo que para Fede era una medida de seguridad, para Bufo fue un golpe devastador. Ese túnel era el único acceso a su lugar favorito. Era el sitio donde había vivido escondido durante tanto tiempo. Lleno de enojo, Bufo observó cómo sellaban la entrada, sabiendo que ahora tendría que permanecer atrapado en las zonas más profundas y peligrosas del sistema de túneles. Pero un mes después, aprovechando que Fede estaba de vacaciones y la casa permanecía vacía, Bufo decidió regresar. Así que durante la noche rompió la pared que bloqueaba el túnel y dejó escrito un mensaje aterrador. Volveremos. El 23 de junio de 2023, Fede volvió a revisar el sótano después de escuchar nuevamente ruidos provenientes de abajo. Obviamente, era Bufo intentando llamar su atención. Mientras inspeccionaba el lugar, Fede recordó algo inquietante. Tiempo atrás, en esa misma habitación, habían encontrado ropa perteneciente a un hombre desconocido. Tengo una idea. ¿Y si vamos al baño aquel donde parecía que había gente? ¿Qué fue eso, Para mí fue como un sonido de cortadora, tal cual. O sea, eso sí me da mal vibre. ¿De qué? ¿De cortadora? De cortadora de la sierrita. Es que es lo que les digo. Como de cuando cortan metal. Es que es lo que digo. O sea, por algo está el volveremos. Semanas después, el 9 de julio, Fede Vigevani decidió grabar nuevamente el túnel. No aguantaba los ruidos y Bufo por fin decidió dejar ver algo de él. Sacó su mano para asustar a Fede cuando viera la grabación. Amigos, estábamos tranquilos acá viendo la televisión con Ian y empezamos a escuchar ruidos otra vez, no lo puedo creer. Mira abajo, mira abajo. Amigos, otra vez más, estamos escuchando ruidos de abajo del sótano, no lo puedo creer. Sí, ¿qué hacemos? Madre. Los meses pasaron y luego los años. A veces Bufo seguía haciendo ruidos desde las profundidades, golpeando las paredes o moviéndose entre las sombras. Pero en mayo de 2026, algo cambió dentro de él. Por primera vez comenzó a pensar seriamente en subir al sótano y presentarse frente a Fede. Sabía que Fede Vigevani corría más peligro que nunca. El 7 de mayo, Fede y sus amigos entraron al sótano después de ver a Oculus rondando cerca de la casa y no saber hacia dónde había escapado. Durante la exploración, descubrieron algo perturbador. Alguien estaba viviendo ahí abajo. Había una cobija, platos, almohadas, un salero y varios objetos acomodados de forma improvisada, como si una persona estuviera durmiendo ahí. Intrigado, Fede decidió dejar una cámara grabando en secreto. Y aunque Bufo sabía perfectamente que estaba siendo grabado, decidió dejarse ver. Fingió no darse cuenta mientras descansaba en silencio dentro de la oscuridad,
porque después de tantos años escondido, quizás había llegado el momento de que Fede entendiera la verdad, que el verdadero monstruo nunca fue Bufo, sino aquello que existía mucho más abajo. Al día siguiente, Fede Vigevani revisó cuidadosamente la grabación que había dejado en el sótano, y entonces lo vio, oculto entre la oscuridad, descansando cerca de las cobijas y los objetos abandonados, estaba Bufo. En ese instante, Fede recordó algo inquietante. Bufo había sido el primer payaso que compró en la Deep Web. Impactado por lo que acababa de descubrir, decidió bajar nuevamente junto a sus amigos al sótano. El lugar estaba completamente en silencio. Pero después de unos segundos, desde una esquina oscura del túnel, Bufo se asomó lentamente. Apenas dejó ver parte de su rostro, observándolos con miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Fede. Al escuchar la voz, Bufo volvió a esconderse rápidamente. Sin embargo, después de que le aseguraron que no le harían daño, comenzó a arrastrarse lentamente hacia ellos desde la oscuridad del túnel. Fede volvió a preguntarle: «¿Qué haces viviendo en mi casa?». Bufo levantó la mirada y con una voz temblorosa respondió: «Esta casa también era mía». Luego, casi suplicando, preguntó si podía quedarse ahí. Explicó que había subido desde los túneles y que llevaba mucho tiempo escondiéndose de todos, de Oculus, de los otros payasos, incluso de Fede y sus amigos. En medio de la conversación, Bufo intentó mencionar a Oculus, pero cuando Fede Vigevani pronunció ese nombre, él reaccionó inmediatamente haciéndole señas desesperadas para que guardara silencio. «No digas su nombre», susurró aterrorizado. Fede entonces le preguntó si recordaba el día en que lo compró en la Deep Web. Bufo respondió que sí, aunque durante toda la conversación parecía contradictorio consigo mismo. A veces decía que quería hacerles daño y segundos después aseguraba que realmente estaba ahí para protegerlos. De repente se puso de pie lentamente y miró directamente a Fede. «Tú y yo somos amigos». Fue entonces cuando Fede recordó la ropa encontrada años atrás en el baño del sótano, y finalmente todo encajó. Bufo confirmó que él había vivido en esa casa mucho antes de que Fede llegara, que incluso había llegado antes que todos los antiguos dueños. Entonces se quebró emocionalmente. Se señaló a sí mismo mientras decía: «No quiero que te pase lo mismo que a mí, terminar así». Explicó que antes había sido una persona normal, alguien que simplemente vivía en aquella casa, hasta que Oculus lo convirtió en un payaso. También confesó algo aterrador. Oculus podía leer mentes, mover cosas, escuchar todo, controlarlos. Después de decir eso, Bufo corrió rápidamente hacia el colchón improvisado donde dormía escondido. Desde ahí comenzó a explicar que él había sido el primero en habitar los túneles y que todos los que llegaron después terminaron huyendo porque él mismo los espantaba. Hacía ruidos, golpes, sombras, todo para proteger la casa y evitar que alguien terminara cayendo en manos de Oculus. «Uno por uno se fueron», dijo, «pero tú no te fuiste». Luego miró fijamente a Fede y confesó la verdadera razón por la que llevaba años atormentándolo. «Lo hacía por ti. No quería que te convirtieran en payaso». En ese momento, Bufo intentó entregarle algo. Era una llave. Con desesperación explicó que pertenecía al piso de Beta y que Fede debía bajar hasta ahí y matar a Beta antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando iba a entregársela, Bufo comenzó a comportarse extraño. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a retroceder lentamente. «Oculus va a venir. Me está hablando. Me está escuchando». Asustado por lo que estaba ocurriendo,
Fede Vigevani decidió salir rápidamente del sótano. Sin embargo, segundos después, mientras estaba cerca de la ventana que daba hacia el patio, una figura apareció del otro lado de la ventana. Era Bufo. Por primera vez parecía decidido a ayudarlo realmente. Con movimientos nerviosos levantó la llave nuevamente, dispuesto a entregársela a Fede. Pero antes de que pudiera hacerlo, unas enormes garras surgieron desde la oscuridad y lo arrastraron violentamente hacia atrás. Y Bufo desapareció.